Interconectades en la cuarentena. Laura, ¿cómo estás llevando el confinamiento? Bueno, en un principio para mí fue bastante preocupante, me sentía algo insegura, qué iba a suceder, qué iba a pasar. Por un momento pensé, quizás hubiera sido necesario haber estado en Holanda y no aquí, o en cualquier otro lado en Europa, que me sentía mucho más seguro por la atención médica. Y sobre todo, pues, estuve las primeras semanas muy metida en todo lo que era documentarme a nivel científico, de saber un poco más sobre la pandemia. De las semanas que transcurrían, me sentía, ¿cómo te podría decir? Como muy sensible a todo esto, ¿no? Que esto me podría suceder a mí. Y que esto era pues es muy contagioso. Entonces pues tomé las opciones de lavarme a cada momento la mano. Me he organizado bastante el hecho de no salir tanto. Una de las cosas que he visto una diferencia bastante grande es la educación. La educación de las personas, por ejemplo. Muchas personas que no lo asumen. Es decir, están siempre a la tentativa de que alguien les grite o les diga esto no puedes hacer. Entonces a mí me dio bastante curiosidad por saber qué es. Esto es antropología social. Claro. ¿Por qué el comportamiento de las personas de esa manera tan diferentes? Nosotros también somos un mosaico multicultural y multirracial. Sí. Entonces las personas que viven aquí en Lima son de diferentes lugares. Las familias, hay mucha inmigración todavía. Hay poca gente que realmente tú dices nací aquí, que nacen en la ciudad, y también tiene que ver muchas con las generaciones. La gran mayoría de ellas son primera generación. Entonces las costumbres de los padres están muy cercanos a ellos. Sí. Todavía. Yo estaba pensando en voz alta de hacer una investigación, como que me ha entrado mucha la curiosidad, Sí. porque una de las cosas que se ha estado viendo en toda esta semana ha sido el comportamiento de las personas, y hay algunos sectores aquí en Perú donde el comportamiento de esas personas fue totalmente diferente. Es decir, no acataban la cuarentena ni acataban, por ejemplo, el toque de queda. A pesar de haber estado con el control militar y policial, ellos muchas veces se confrontaban con las autoridades y todavía lo siguen haciendo ellos. Entonces, a mí me dio bastante curiosidad por saber ¿por qué en algunos sectores del país en estos momentos son puntos rojos de contagiados del COVID? ¿Por qué son tan diferentes? Sabemos que es cultural, sí, pero a mí me gustaría después conversar, también algunas entrevistas y saber las razones por las cuales las personas son diferentes. Y esas personas están acá también en la ciudad. Claro. Curioso, ¿no? Claro, están aquí también, están desplazados en Lima y su comportamiento es muy parecido. Interesante, Sí, me pareció claro. interesante. Laura, ¿qué se te ha facilitado más con este confinamiento? El hecho de tomar más tiempo para mi lectura, por ejemplo, que a veces siempre me limitaba porque siempre había algo extra para hacer, ¿no? Ya sea salir a comprar, darme una vuelta, tomarme un café, salir a comer con las amigas, tomarme un vinito con la vista al mar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como ahora he estado más adentro, pues he tratado de hacer las cosas que las tenía siempre pendientes. Por ejemplo, de leer, de escribir algo, de tener contacto con las amigas. Entonces, en ese sentido lo he visto bastante positivo. Qué bien, qué bien. ¿Ya? ¿Qué se te ha dificultado con el confinamiento, Laura? Una de las dificultades graves que yo las encuentro es si alguno de nosotros tiene el COVID, es muy seguro que no vivamos. Yo lo veo de esa manera. Sí. Porque el sistema de salud aquí yo hago las comparaciones como África, Sí. a esos niveles, fíjense. Vale. Ya. No he estado yo en hospitales, digamos, públicos,
del Estado, pero sí he escuchado versiones de que mucha gente cuando iba a ver a los parientes o tenía que ir a uno de estos servicios médicos, tenían que llevar hasta el alcohol, por decir algo. Sí. Es decir, todo lo tenían que comprar si querían ser atendidos. En otras palabras, si tú no tenías eso, pues te mueres. Claro. ¿No? Entonces, con todos esos antecedentes, yo digo, no, pues aquí ya, olvídate, ¿no? Y entonces, esa es una de las cosas que he tratado de conversar con las familias y con las amigas, pero siento que todavía ese es un tema de la muerte, por ejemplo, que es un tabú. Sí. Cuando lo he conversado, como que no quieren escucharte. Vuelvo y regreso en una u otra oportunidad de conversar abiertamente y directa, ¿no? Soy muy directa en ese sentido, de decir, ¿no?, las consecuencias, qué pasaría si, qué es lo que ellos tienen que hacer en el caso de. En ese sentido, sí he encontrado dificultades, porque siento que no te quieren escuchar. Estoy todavía insistiendo, para que ellos asuman, o por lo menos tomen nota de lo que estoy tratando de llegar hacia ellos, pues. Claro. Y por supuesto, estoy pensando que la vacuna no va a llegar acá en el brazo de cada uno, por lo menos en 1 año y medio, 2 años. Porque estas vacunas que las están haciendo ahora, porque se están saltando los protocolos, y a mí no me gustaría ser una de las primeras en experimentarlo, por ejemplo, claro, ¿no? Porque tú no sabes las secuelas y los problemas que pueden traer luego. En esa parte así me encuentro con mucha dificultad. Laura, ¿qué te ha conmovido, no solamente por el confinamiento, sino la pandemia? El hecho de ver abiertamente, y no sé si decirlo eso, con mucho descaro quizás sería la palabra, la pobreza que hay en este país. Es realmente impresionante. Hay sectores que están en la extrema pobreza. Sí. Me doy cuenta que se ha hecho muy poco en el país, en el sentido que ni siquiera las estadísticas que tienen están actualizadas, por ejemplo. Porque se han dado 2 procesos. Uno, primeramente, el primer desembolso que hizo el gobierno fue de la entrega de las canastas, que hasta ahora, imagínense ustedes, para ser así optimistas, ha habido un desembolso del 40% del presupuesto que se les había asignado. Es decir, hemos pasado ya 58 días, ¿no? Y yo me pregunto cómo están estas personas viviendo. Entonces yo me pregunto cómo estos señores pueden dormir y sentarse en su casa y comer, pensando de toda esta gente que no les ha llegado. Después hubo 2 desembolsos de dinero. La segunda parte fue para el sector digamos, pobre o de extrema pobreza. Y después el tercero, ya mucho más generalizado, personas que se habían quedado sin empleo, las personas que tenían un pequeño negocio, etcétera, etcétera. Todavía no se ha hecho 100%. Entonces tú ves unas colas larguísimas, la gente está desde las 4, 5 de la mañana, personas de todas las edades, ¿eh? Desde ancianos, personas con niños, señoras embarazadas, enfermas, etcétera, etcétera. Oye, te da una sensación de deshumanizado. A mí se me revuelve el estómago y me quedo pensando cómo es posible. Y vuelvo nuevamente a todos estos años que he trabajado, de esa sensibilidad y de ese no compromiso que tienen los políticos, por ejemplo. Una sensación de que no les interesa nada. Cuando yo veo a este presidente, es muy probable que tenga problemas, no sea 100% manejable, digamos, dentro de su carrera, pero eso no quita cuando tú escuchas y tú dices, ¿y el resto de los que están con él? Entonces, por otro lado, tú ves los medios en donde lo que hacen es quejarse, decir, ¡ay, qué malo que es este presidente! En lugar de ayudar, de hacer algo, por ejemplo, no sucede, te das cuenta. Sí. No sucede. ¿Por qué? Porque todavía me tengo la impresión que la gente está con el cuaderno y no lo han sistematizado. Pues. Eso es por un lado. Y por el otro lado, por supuesto que hay personas que no tienen ninguna capacidad ni ganas en cuestiones políticas, digamos, de hacer algo por el país. Ay, no se pueden imaginar, cada día que yo me siento a ver las noticias o a leerlas, me hace sentir mal, realmente.
impotente. Laura, ¿a qué te está moviendo toda esta situación? A que yo creo que es necesario un cambio, pero un cambio radical. Es decir, ya no podemos seguir con este modelo neoliberal donde todos pensábamos que era la única manera de generar la economía y que eso era la salvación para el país. Yo creo que por ahí no vamos, porque sí es bien claro, todo este tiempo que hemos estado confinados, es impresionante cómo ha cambiado la naturaleza. Aquí a los alrededores, ustedes no se pueden imaginar. Yo antes cuando barríamos, por ejemplo, había como especie de una ceniza negra y tú la recogías todos los días, en la terraza, por ejemplo. Y dentro de la casa también, a veces pasabas el dedo y era como hollín, le llaman. Y claro, en la información que estuve leyendo sobre las reparaciones que se ha hecho al ozono, a mí me parece fantástico, una cosa impresionante. Entonces tú dices, ¿quiénes son los que tenemos que cambiar? Somos nosotros, los humanos. Tenemos que cambiar. Yo voy por ese lado de que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar con una sustentabilidad, un ecosistema, ser mucho más humanistas y no acumular tanto. ¿Para qué? Laura, cuando todo esto termine, ¿qué te gustaría cambiar de ti misma? Bueno, yo estoy pensando ya, primero voy a intentar comprarme una bicicleta de segunda mano para no utilizar el auto. Entonces, para movilizarte y comprar las cosas, lo más práctico es salir con bicicleta. Sobre todo para cargar las cosas, porque fíjense que pues yo no te cargo más de 10 kilos. Entonces llevo mi mochila para cargarla en la espalda. Compro 4 tomatitos que en 3 días pues, o 4 días ya no tengo más y no quiero salir tampoco. Para ese tipo de cosas, digamos. Sí. Y compré al menos ya. Sí, es bien claro, por un lado, esto no va a cambiar, ¿eh? Vamos a entrar a una segunda, una tercera, quizás a una cuarta confinamiento nuevamente por la actitud de la humanidad, de la población. En ese sentido, yo siento que si no viene de uno mismo, pues uno no le puede decir al otro que cambie, que primero tiene que pensar por nosotros. ¿Qué te gustaría cambiar cuando todo esto termine? Yo creo que el grupo nuestro, por decirlo así, que ya se está, por ejemplo, en Europa, sobre todo los nórdicos, ya están cambiando, ¿eh? Ya entraron a sus políticas de cambio. Ya se aprobó una ley donde los ricos van a tener que pagar más impuestos. Perfecto. Entonces dicen, están tratando de que la misma población no esté acumulando tanto dinero. Y para eso la única manera es colocándole los impuestos altos. Después van a dejar de fabricar estos autos con benzina o gasolina o diésel. Ya en el 2025 creo que estaban previstos, van a ser los autos ecológicos. Y cada vez pues se está recomendando a la población que ya no compre autos. Porque la única manera es subiendo los precios, y es lo que van a hacer también con los vuelos, por ejemplo, con los aviones. Van a aumentar los precios. ¿Qué es lo que sucedía en algunos países? Que la gente viajaba 3 o 4 veces, hasta 6, 7 veces viajaban de vacaciones. Sí. Aunque sea un fin de semana, Sí. tomas un avión, ya contaminaste pues. Entonces en ese sentido, yo soy parte, me considero que soy parte de ese grupo que queremos hacer cambios profundos y tener más respeto a la naturaleza. Laura, y cuando todo esto termine, ¿qué quieres que cambie en Perú? Los comentarios que escucho en las noticias cuando habla el presidente es que todos tengan el derecho a la salud pública, por ejemplo, pero no una separación, porque ahora, por ejemplo, ellos cuando hablan de la salud universal, no entra en el paquete los militares, por ejemplo. Tengo la impresión. Solamente él se manifiesta a la población, pero no así al cuerpo militar. Tengo la impresión, ¿eh? A mí me gustaría, y yo creo que ya hay grupos aquí en Perú, donde se va a tratar de que el derecho a la salud universal sea para todos iguales, que me parece muy bien. Y eso significa pues que haya más hospitales, mejor implementación, que la gente no tenga que hacer colas y que tenga que esperar 4, 5, 7 días para ser atendido. Y en otro sentido, pues las políticas públicas que por ejemplo el sector informal se habla que es 70-80%, yo creo que puede ser un 65% que se tiene que legalizar, porque yo creo que ese paternalismo entre comillas que estábamos acostumbrados, lo único que trae es males
a la población. Es decir, la población se vuelve de una u otra manera conformista. Y yo creo que eso no es bueno, no es sano. Y yo espero que en ese sentido, pues el gobierno sea mucho más activo, digamos, en mejorar sus estadísticas y hacer la división en la población, por ejemplo. Porque hablan de la población vulnerable, de la población de la extrema pobreza, los pobres, y qué sé yo, o los medios empresarios, pero no dice si son hombres o mujeres, cuál es la edad que ellos tienen, cuáles son las jefas de hogares, etcétera, cuando ya en otros países ya lo tienen. Sí, sí. Y actualizarlos también, Claro. porque en estos días salieron muchas denuncias, por ejemplo, que una persona que no tenía el derecho a recibirlo, recibió el dinero. Yo digo, es también el criterio propio de las personas. ¿Cómo yo voy a recibir ese dinero si no me corresponde? Es una forma de ser solidaria con la gente que realmente lo necesita. Laura, por último, ¿qué pasaje de tu vida que traigas a la memoria, que te haya reconciliado con la humanidad, te gustaría que a partir de ahora fuera una forma de vida, una constante? Yo creo que fueron mis 3 viajes que hice: a China, a la India y África. Para mí eso fue mi cambio. Fue muy de adentro. Me tocó yo creo hasta los óvulos, ¿no? Me tocó bastante mis óvulos. Fue mucho, sobre todo en África, estuve muy pegada a las muertes continuas de los amigos, por ejemplo, muy cercanos, y colegas también, que fallecieron. Y varios de ellos eran mucho más jóvenes que yo. Entonces, cuando yo decidí ya de no seguir más, ya, eso fue. No es que mi contrato pudiera haberse extendido. Yo decidí que ya era suficiente. Era así como, por momentos yo pensaba, y ahí están mis otros viajes también incluidos, pensaba, ¿qué hice yo? ¿Esto es mi karma?, decía yo. ¿Por qué me sucede todas estas cosas? Y siempre me he estado preguntando hacia adentro, ¿no? ¿Por qué tuve que vivir esa experiencia? ¿Por qué me tocó a mí? Sí. Y amigos que salieron porque tuvieron una experiencia de salud, la vida la tuvieron, casi la perdieron, por decirlo así. Nos decían siempre, no, salgan ya, váyanse, ¿no? Sí. Salgan, porque teníamos varias enfermedades allá, y una de ellas era la malaria cerebral, y habían otras enfermedades también tropicales. A mí me tocó mucho eso, de ver a la gente en las condiciones en que vivían, y que un pequeño sector de la población se hacía cada vez más rico y derrochaba el dinero. Lo vi muy de cerca, la pobreza. Casi lo veías a diario. No había forma donde tú no miraras y no lo vieras, por ejemplo. Claro. Así en esos niveles. Uh-huh. No es que tú dices caminabas o ibas en el auto, tú lo veías a diario y con una continuidad. Los primeros años de regreso para mí fueron muy difíciles, y todavía, cuando a veces converso con amigos que vivieron en esos países, pues me traen muchos recuerdos, ¿no? Sí. De decir, fui una sobreviviente. Pero ahora con este coronavirus yo digo, wow, no pensé volver a vivir una cosa así, ¿no? Sí. Porque es un poco como la misma sensación que yo tuve cuando estaba en África o estaba en la India, y hay veces también en algunos lugares de China. Me daba hasta miedo comer que es lo que te ofrecían. Yo decía, y aquí me voy a enfermar, me va a dar una disentería y estoy sola, decía yo. Pero yo creo que todos estos pasajes en la vida, cuando te suceden, te vuelven mucho más humana, tolerante. Y en lugar de decir, ya terminé, no voy a hacer nada, tú dices, no, yo tengo que darle continuidad a esto, a mi vida, a ese cambio. Pues muchísimas gracias, querida Laura.